Hola a todos, mi nombre es José y el día de hoy voy a hablar sobre el delirium. Como muchos de ustedes ya deben saber, el delirium se define como una alteración transitoria del estado mental con diferentes manifestaciones clínicas. La principal alteración se da a nivel de la conciencia y la atención. La causa siempre es orgánica y multifactorial, de inicio agudo y de curso fluctuante. Epidemiológicamente se ha demostrado que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, el riesgo aumenta a medida que nosotros aumentamos de edad, y se ha observado una alta incidencia en lo que es el ámbito intrahospitalario. Hablando un poco de la fisiopatología, hay que tener en cuenta que en el delirium se encuentran alterados tanto como las neuronas y los neurotransmisores. A nivel neuronal, las neuronas de la corteza y la subcorteza tienen alterados el metabolismo, los cuales generan muchos de los síntomas que se ve en un paciente con este cuadro. Hablando de los neurotransmisores, el déficit de acetilcolina, que puede ser causado, por ejemplo, si nuestro paciente está tomando anticolinérgicos, causa la disfunción cognitiva característica de este cuadro. Además, la alteración en otro neurotransmisor, como es la dopamina, causa lo que es la sintomatología psicopática de un paciente con delirium. También tenemos alterada la GABA y la serotonina, las cuales exacerban mucho el cuadro. Como lo mencioné en un principio, el delirium posee un modelo multifactorial. Por ello, es necesario identificar las causas predisponentes y precipitantes. En cuanto a los factores predisponentes, hay que tener en cuenta la edad del paciente, ya que el envejecimiento cerebral, como nosotros sabemos, a medida que aumenta la edad, la reserva de neuronas que tenemos va disminuyendo, lo cual disminuye la reserva funcional de nuestro cerebro. Otro factor que nos puede predisponer a dicha enfermedad es que nuestro paciente tenga una patología cerebral previa, ya sea que haya tenido un accidente isquémico o hemorrágico. Los déficits funcionales, sobre todo lo que es a nivel orgánico, como una falla renal o una falla hepática, también tienden a precipitar este cuadro. Y los factores estresantes, como ya lo he mencionado, la alta estancia intrahospitalaria tiende a ser un factor muy estresante para los pacientes de tercera edad. Y si dicho paciente ha presentado un cuadro previo de delirium, hay que tener en cuenta que el próximo cuadro que presente puede ser de una mayor intensidad y duración. Ahora, hablando un poco de los factores precipitantes, tenemos que, como mencioné en un principio, el delirium se origina siempre de una causa orgánica. Entonces, en condiciones generales, ya sea que el paciente tenga una o muchas patologías, es necesario identificar cuál es la patología que va a ser la causante del delirium. Además, hay que tener en cuenta que los adultos mayores, tienden a tomar una gran cantidad de medicamentos, y las reacciones adversas que pueden generar dichos medicamentos o los efectos secundarios son la principal causa del delirium. Además, el síndrome de abstinencia, ya sea que nosotros retiremos un medicamento de forma abrupta, droga o el mismo alcohol, también va a ser una causa importante del delirium. Además, si nuestro paciente va a ser sometido a un proceso quirúrgico, el periodo perioperatorio y posoperatorio también lo predisponen a ser candidato a tener esta enfermedad. Recordando un poco, los grupos farmacológicos como los antiarrítmicos, antihipertensivos, psicotrópicos, antagonistas H2 y anticolinérgicos son los principales cuyas alteraciones o efectos secundarios van a generar delirium, así que si tenemos un paciente que está siendo tratado con ellos, hay que tenerlos en cuenta. En cuanto al diagnóstico, tenemos que basarnos en que, por ejemplo, la historia clínica debe estar evocada al inicio de la enfermedad. Cómo aparecieron los síntomas, cuál es su duración y si sobre todo es de tipo fluctuante. ¿Qué quiero decir con ello? Que los pacientes con delirium tienden a tener un pico y después regresar a su estado normal y después volver a exacerbarse, sobre todo en las noches. También es importante determinar el estado basal de nuestro paciente, porque si por ejemplo este ya ha tenido una alteración cognitiva previa, no hay que esperar un alto grado de nivel cognitivo. En cuanto al examen físico, va a estar dirigido principalmente a encontrar la falla orgánica que ha desencadenado el cuadro, y las pruebas complementarias van a servir para confirmar nuestra falla orgánica. El cuarto paso es hacer un diagnóstico diferencial. El principal
La otra enfermedad con la que debemos hacer un diagnóstico diferencial es la demencia, teniendo en cuenta puntos como la evolución, ya que en una demencia es una evolución continua. Para un delirium es de tipo fluctuante. También el tiempo. El delirium el periodo en el que se instala es muy corto y la demencia tiende a durar meses o hasta años. Y muchas otras diferencias entre ambos. Hay que tener en cuenta que el delirium, su diagnóstico es principalmente clínico, sin embargo, siempre hay que tener en cuenta, como lo dije, valorar la etiología para llegar al correcto diagnóstico. Ahora, hablando un poco de las alteraciones que se dan en el delirium, vamos a tener alteraciones en todos los ámbitos de la psicología humana. Por ejemplo, a nivel de la conciencia, el paciente puede estar somnoliento o hiperactivo. A nivel de la atención, que es una de las alteraciones más características en este cuadro, el paciente suele estar distraído, incapaz de seguir instrucciones o responder preguntas sencillas. La alteración de la memoria se da principalmente en la memoria inmediata o reciente. Y además tiene dificultad para almacenar nueva información. En cuanto a la orientación, se altera principalmente la esfera temporal, seguida de la esfera personal. Seguimos con lo que es el pensamiento. El pensamiento tiende a estar alterado en lo que es la estructura y el contenido. En cuanto a la percepción, el paciente puede presentar ilusiones o alucinaciones. Hay que tener en cuenta que las ilusiones en el delirium son de tipo visual. Y volviendo a lo que es un poco del diagnóstico diferencial, las ilusiones de la demencia son de tipo auditivo. En cuanto a la conducta y actividad, puede haber una actividad psicomotora disminuida o el paciente puede llegar a la agitación. En cuanto al estado afectivo, el paciente puede estar en el extremo, ya sea eufórico o ansioso, o en el otro, que es presentar una apatía o una depresión completa. Ahora, en cuanto al DSM-5, este establece criterios para el diagnóstico de delirium. Uno de ellos es que la alteración de la conciencia debe haber una alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención. Cambio en las funciones cognitivas o alteraciones de la percepción, pudiéndose presentar alucinaciones. Otros criterios a tomar en cuenta por el DSM-5 es que la alteración se presenta en un corto periodo de tiempo, horas y días, a diferencia de una demencia que tiende a tener una instalación de años. Y además que en el delirium, esta alteración tiende a fluctuar a lo largo del día, exacerbándose durante la noche. Además, debemos demostrar mediante la historia que existe una falla orgánica de trasfondo. En cuanto al manejo y al tratamiento de un paciente con delirium, hay que tomar las medidas preventivas dirigidas a evitar los factores de riesgo. Como lo mencioné, evitar en lo que se pueda la estancia intrahospitalaria o si el paciente está tomando demasiados fármacos, tener en cuenta los efectos adversos de estos fármacos. Identificar y tratar las causas subyacentes o el componente orgánico. Si nuestro paciente está teniendo una falla renal, manejar la falla renal y ver cómo influye esto en lo que es el cuadro de delirium. Hay que tener en cuenta también el cuidado, el soporte y la rehabilitación. Esta patología tiene una alta morbilidad y mortalidad, puesto que el paciente en un estado de delirium no es consciente de las acciones que está cometiendo. Por ello, siempre hay que tener vigilado al paciente. Y además controlar sus síntomas. Para ello, podemos hacer uso de los neuroepilépticos y benzodiazepinas. Sin embargo, siempre hay que tratar en lo posible de mantener los medicamentos en las dosis mínimas o las más bajas posibles. En cuanto al pronóstico y la evolución de nuestro paciente va a depender mucho de nosotros, ya que mientras más antes nosotros diagnostiquemos y tratemos al paciente, la evolución y el pronóstico van a ser mucho mejores. Para concluir, hay que tener en cuenta que el delirium es una patología importante, tanto por su alta prevalencia intrahospitalaria y también por su alta morbilidad y mortalidad. Además, que la evolución clínica debe ser cuidadosa e incluir todos los factores que puedan intervenir en dicha patología. Los pacientes, como lo mencioné, deben ser vigilados a corto y mediano plazo para valorar si existe la persistencia o no de esta enfermedad. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya servido este video y hasta la próxima. Muchas gracias.